Masejet Baba Kama Daf Kuf Yud Bet Amud Alef 112a, 13 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Tanu Rabbanan, Hagozelu Ma'achilet Banav Peturim Leshalem, Hiniach Lifneem Gedolim Hayavim Leshalem, Ketanim Peturim Leshalem. Vimameru Gedolim en Anu Yodim Hashbonot Shechishev Avinu Imecha Peturim. La Gemara nos trae una baraita que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Un gazlán que roba algo, un ladrón que robó algo, y con eso alimentó a sus hijos. ¿Sí? Dice la baraita en el primer caso, el dueño no puede venir y demandar a los hijos. ¿Por qué? Porque a pesar que ellos se lo comieron, ¿sí? Ellos fueron alimentados por eso, ¿sí? O con eso, pero no lo robaron ellos. Por eso, el dueño no tiene el derecho de demandar a los hijos. Segundo caso de la baraita, ¿qué pasa si el ladrón, el gazlán, robó algo y no alimentó con ello a sus hijos, sino se lo quedó para él? Y después el gazlán murió y heredó todos sus bienes a los hijos. Pero entre esos bienes heredados, ¿qué hay? Algo robado también. Viene el dueño y quiere demandárselo a los hijos. ¿Puede o no puede? Dice la baraita. Si son grandes, puede demandarlo. Si son pequeños, no. ¿Por qué? Explico. Si el dueño quiere sacar lo que le robaron, no puede simplemente ir y agarrar lo que le robaron. Tiene que hacerlo en un bedín. Tiene que ir a un bedín, demandar a la contraparte, o sea, a los hijos de este gazlán, y quitárselo. Y el concepto de demandar, esta baraita opina que nada más puedes demandar a mayores. Por eso a los hijos mayores puedes demandarlos. Pero a los pequeños, técnicamente, no existe el concepto de demandarlos. Y por lo tanto, cuando son los hijos pequeños, están exentos de pagar por esto. Importante aclarar que esto va según la opinión de Sumjus, que Sumjus dice que no existe demandar a los pequeños. Pero vamos a ver más adelante que Jamim opinan que sí se puede demandar a los pequeños. Esta baraita va como Sumjus. Y culmina la baraita diciendo, sobre este último caso, que si los hijos mayores, cuando lo demandan, ¿sí? Vienen ellos y dicen, mira, no sabemos los cálculos que mi papá, el difunto, el ladrón, ¿sí? Tenía contigo. O sea, puede ser que ya te lo pagó, ya te lo regresó. Si dicen eso, están exentos también los grandes. La Gemara pregunta de inmediato sobre esto. Mishum dambrena nu yodim peturim, amarra bajikamar gedolim shambru yodeim anu cheshbonot shechishev avinu imach velo fashlach gabe velo midi peturim. Pregunta la Gemara, no entiendo. ¿Por el hecho de que los mayores dijeron que puede ser que el padre lo pagó, por eso van a estar exentos? No entiendo. Puede ser que sí, puede ser que no. Y el otro está diciendo, mira, ¿estás seguro que me debes algo? Responde Raba, tienes razón. Tenemos que decir que la baraita se refiere a decir que si los hijos mayores dicen que seguro, sabemos que nuestro padre, el gazlán, el difunto, calculó ya el tema contigo y no te debe nada, o sea, ya te pagó, cuando dicen con seguridad, ahí es que están exentos. Seguimos. La Gemara trae otra baraita. Tania ida hagozelu ma'achil banav peturim leshalem hiniach lifneim v'chalum ben gedolim ben ketanim chayavim. כתנים ממי חייבה, לא יהיה לה דאזיק הזוק, אמר רב פפח, כמה נניח לפניהם, ועדיין לא אכלו, בין גדולים מכתנים חייבים. La Gemara trae otra baraita, un poco diferente a la anterior. Escuchen bien. La baraita esta segunda baraita nos dice así. Un gazlán que roba algo y con eso alimenta a sus hijos. Los hijos están exentos de pagarle al dueño. O sea, el dueño no puede mandar a los hijos. ¿Sí? Esto es cuando ya lo comieron. Sigue siendo la baraita en el segundo caso. ¿Qué pasa si el padre no alimentó con eso a sus hijos, sino simplemente el padre, el ladrón, lo robó, murió y heredó todos sus bienes, entre ellos lo robado, a los hijos? Y después los hijos se lo comieron. Se lo comieron, ¿sí? Escuchen bien, los hijos se lo comieron. En este caso nos dice la baraita, ya sea que los hijos son grandes, mayores, ya sea que los hijos son pequeños, el dueño tiene todo el derecho de venir y demandar ¿a quién? A los hijos, a los herederos. Importante aclarar, entre paréntesis, obviamente esta baraita va como la opinión de Jajamim, que dicen que se puede demandar también a los pequeños, a los menores, y por eso en este caso decimos que puede venir el dueño y demandar a los hijos herederos, ya sea grandes o menores. Pero pregunta la Gemara sobre esto algo técnico, dice, no me cuadra. ¿Qué pasa si un niño chiquito, un menor, viene, entra al patio de otro y hace un daño, causa un daño físico? ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? No tiene que pagar, está exento de pagar, porque es un menor. Entonces, aquí, ¿cómo tú me puedes decir aquí en la baraita, ¿sí?, que cuando se lo comieron, sí, tienen que pagar? También si hacen un daño con la mano, ellos mismos lo hacen y están exentos. ¿Cómo que ibas a obligar al niño pequeño? Porque, ¿cómo puede ser? Dice Rafa Pano, el caso aquí es cuando el padre murió
y se lo heredó a los hijos, y no se lo comieron todavía los hijos, sino está existente. Ya que está existente, no han hecho el daño todavía, no han hecho el daño, pues ¿sabes qué? Pues págalo, ya sea grande o ya sea menor. ¿Por qué? Porque Jajamim, como dijimos, esta baraita opina como Jajamim, que sí se puede mandar a, no nada más a grandes, sino también a menores. Seguimos. Amar Rabba, הניח להם אביהם פרה שאולה, משתמשים בה כל ימי שאלתה, מתה אין חייבים באונסיה, כי סבורים של אביהם היא הוטבחוה ואכלוה, משלמים דמי בשר בזול. הניח להם אביהם אחריות נכסים, חייבים לשלם. איכא דמתין לה רישא ואיכא דמתין לה סיפא. מאן דמתין לה רישא כל שכן הסיפא, ופליגי דרב פפא. מאן דמתין לה סיפא, אבל הרישא לא, והיינו דרב פפא. דאמר רב פפא, הייתה פרה גנובה לו, הוטבחה בשבת חייב, שכבר חייב בגנבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. הייתה פרה שאולה לו, הוטבחה בשבת פטור שאיסור שבת ואיסור גנבה, באים כאחד. Escuchen bien, Rabbi nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si unos hijos recibieron una herencia del padre y entre eso está una vaca que fue prestada por el padre? O sea, que el padre la pidió prestada. Vamos a poner nombres. Reubén, Shimón tiene una vaca, mejor dicho. Y Reubén pidió prestado de Reubén una vaca. O sea que Reubén respecto a esta vaca es prestatario y Shimón es el prestamista. Se la pidió prestada por 30 días, por decir, por un límite de tiempo, sí, por un tiempo. Después de 15 días que la está usando, Reubén muere. ¿Qué hacemos ahorita con la vaca? ¿Hay que regresarla de inmediato o los hijos reciben la herencia de los otros 15 días también para usarlo? ¿Sí? Eso es lo que la Gemara va a analizar. Pero antes de eso, importante aclarar que un shoel normal, un prestatario normal, o sea, el mismo prestatario, si tiene un ones, una fuerza mayor, como por ejemplo se murió el animal repentinamente, ¿está qué? Está hayab. Está hayab. Shoel, hayab beonasim. ¿Sí? Un shoel, un prestatario, aunque es fuerza mayor, tiene que pagar, tiene responsabilidad por eso. Viene Rabba y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa entonces cuando Reubén fue prestatario de una vaca por 30 días? Después de 15 días se murió y los hijos heredaron todo. Dice Rabba, también los hijos heredan el tiempo que falta, los otros 15 días, por decir, para poder usar esa vaca. Y aunque normalmente un shoel, un prestatario en estos casos, está obligado si pasó un ones, por ejemplo, si murió la vaca, en este caso los hijos no van a estar responsables. ¿Por qué? Porque esta obligación, esta responsabilidad es únicamente para el que pidió prestada la vaca. ¿Quién es el que pidió prestada la vaca? Reubén. Y Reubén ya murió. Entonces los hijos pueden usarla 15 días más y no van a estar obligados ni responsables por ones. ¿Qué pasa si los hijos recibieron toda la herencia, y entre ellos está esta vaca, y ellos pensaban que esta vaca de verdad de quién es? De ellos, de él mismo, del papá mismo, ¿sí? Y por lo tanto procedieron a sacrificarla y a comerla. Dice la Gemara, dice Rabba, en este caso, obligamos a los hijos a pagarle al dueño únicamente 2/3 del valor que se vende en el mercado. Siempre el mercado se vende con ganancia extra, se le obliga a pagar 2/3 nada más. Por decir, si vale 100, que pague nada más ¿cuánto? 66. Si redondeamos, 67, 66.666. Culmina Rabba diciendo que si el padre les dejó bienes de garantía, que son bienes de Ahrayut, Karkaot, muy bien, Karkaot, tierras, ¿sí? En este caso, los hijos tienen que pagar. ¿Y sobre qué va esto? Explica la Gemara, esta última parte hay dos maneras como explicarla. La primera manera, escuchen bien, es que va sobre la primera parte de lo que dijo Rabba. Que Rabba dijo que si se murió el animal mientras que estaba en manos de los hijos, no tiene que pagar, no son responsables, porque a pesar que Shoel está hayab, si es responsable, aquí que es los hijos no están responsables. Sobre esto, según esta primera versión, nos dice al final de Rabba, nos dice, mira, pero si el papá dejó unas tierras, las tierras son responsables de pagar por las deudas del padre, o sea, por cualquier cosa que el padre tenía, entre ellos ones de un animal prestado. Entonces en este caso sí va a tener que pagar. Una segunda versión, como explicar que esta última parte de Rabba viene a decirte sobre el final de lo que Rabba mencionó. ¿Qué mencionó el final Rabba? Si ellos pensaban que era del papá y lo heredaron y por eso lo sacrificaron y se lo comieron, pensando de que en verdad se equivocaron, pensaban de que era de ellos. En este caso nos dijo Rabba que ¿cuánto tiene que pagar? 2/3. Los hijos tienen que pagarle al dueño 2/3. Sobre esto viene y nos dice, según la segunda versión, Rabba al final, que si el papá dejó bienes de herencia de inmuebles, sí, tierras,
En ese caso, no es suficiente que paguen 2/3, sino tienen que pagar el valor completo. Dos maneras como explicar. Y la Gemara sigue explicando y dice, mira, el que dice la primera versión, que dice que va sobre la primera parte de Raba, ¿sí? Que inclusive si hubo fuerza mayor, tienen que pagar, ¿sí? Pues Kol Shiken, en el caso que los hijos sacrificaron, ¿sí? Que el dueño puede cobrar completo. ¿Por qué? Porque es menos fuerza mayor. Si ahí no fue fuerza mayor, ellos vinieron a propósito sacrificaron. Solo que se equivocaron fue estilo un shogeg, que pensaban que eran de ellos. Y según esto saldría que Raba discute con Rav Papá, que vamos a ver más adelante. Y explico por qué. Según Rav Papá, mejor dicho, ahí Rav Papá nos dice lo siguiente, un segundo. Un shoel normal, ¿sí? Si hubo un ones, tiene que pagar, ¿sí? Aunque hubo ones. ¿Desde cuándo recae esa obligación? Hay dos maneras como entenderlo, que recae apenas pide prestado, desde ahí ya recae la obligación, o cuando pasa el ones, ahí es que recae la obligación. Vamos a ver ahorita que Rav Papá, ahorita más adelante vamos a ver que Rav Papá opina que no recae de inmediato cuando lo pide prestado, sino cuando pasa el accidente, ¿sí? Según esta primera versión, otra vez que ¿qué? Repito la primera versión, que lo que dijo Raba al final, que tiene que pagar si hay Jradín de Hasim, si dejó como herencia tierras, va sobre la primera parte, que inclusive si el animal le pasó un ones, tiene que pagar, Kolshiken entonces, que tiene que pagar, que va a tener que pagar completo, cuando no fue un ones, no fue un fuerza mayor, sino los hijos lo sacrificaron de manera equivocada, la segunda parte de la baraita, ¿sí? Entonces sale que esto, si es que Raba opina así, sale que Raba discute con Rav Papá. ¿Por qué? Porque Rav Papá, si te obliga por el simple hecho que dejó el padre herencia de las tierras, tiene que pagar completo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Tenemos que decir que la razón es porque la responsabilidad de ¿qué? De el pago de ones recae desde cuándo, desde el comienzo, cuando el padre tenía las tierras. Entonces, si tú heredaste las tierras, pues tienes que cobrarte de ahí. Entonces sale que Raba discute con Rav Papá. Y por otro lado, si decimos como la segunda versión, que todo lo que hay que pagar cuando dejaron a Jayún de Hasim es únicamente cuando los hijos que sacrificaron y se lo comieron, pues podemos decir que nada más en ese caso, pero en el caso con una fuerza mayor, pues ahí inclusive si dejó tierras, va a estar exento de pagar. ¿Y por qué? Ahí, según esta segunda versión, sí va a cobrar porque es por Rav Papá. Porque cuando recae la obligación de un Hasim, en el momento del accidente, ¿sí? Y por lo tanto, en el momento del accidente, no había ninguna tierra, o sea, las tierras del papá no tienen por qué ser garantía de un accidente que pasa después, ya que recae en el momento del accidente, y en el momento del accidente no estaban las tierras bajo el padre. Muy bien. Entonces, ¿dónde está la fuente de Rav Papá que dice que normalmente la responsabilidad recae cuando? En un préstamo de un objeto, de un animal o algo así. ¿Cuándo recae? En el momento del accidente. Así acabamos de ver. ¿Dónde vemos eso? Dice la de Mara Rav Papá, dice Meforash, ¿qué pasa? Eso tiene que ver con Kimli Bedraba Miné, y ahorita explicamos. ¿Qué pasa? Una persona que robó una vaca antes de Shabbat. Un ladrón que robó una vaca antes de Shabbat. Y en Shabbat la sacrifica. Entonces, normalmente, un ganab, ¿sí? Que robó shor o se, ¿sí? Vaca entra dentro de shor, y sacrifica, tiene que pagar ¿qué? Tashlume arbaba hamisha, por 4/5, ese 4/5, porque es una vaca. Dice Rav Papá en este caso, si la robó antes de Shabbat y la sacrificó en Shabbat, tiene que pagar por 5. ¿Por qué? Aparentemente, si se sacrificó en Shabbat, es una prohibición de la Torah, que la consecuencia es Hiyuv Mitah, y debería aplicar ¿qué? Kamle Bedraba Mine, que cuando hay por una misma acción dos castigos, dos consecuencias, se le da la mayor, que en este caso es la pena de muerte. ¿Sí? Se debería estar exento de pagar. Dice Rav Papá no, porque cuando una persona roba, ¿sí? Cuando una persona roba, ¿sí? Desde el momento que robó, ya se responsabiliza de cualquier accidente. ¿Y cuándo robó? Antes de Shabbat. Y el sacrificio, que por eso es Hiyumitá, ¿cuándo fue? En Shabbat. O sea, ya que no es el mismo momento, por eso no aplica Kamle Bedraba Mine. Sin embargo, dice Rav Papá, respecto a un préstamo, si una persona le pidió prestado a su compañero antes de Shabbat una vaca y la sacrificó en Shabbat, ¿está exento de qué? De pagar por 4/5. ¿Por qué? Aquí vemos que Rav Papá opina que respecto a un préstamo, la responsabilidad de un accidente, de algo, es cuando recae en Shabbat, cuando sacrifica.
O sea, cuando es el accidente. Y por lo tanto es que aplica Kanet de Rabbi Meir. De todas maneras vemos que en un préstamo las responsabilidades y obligaciones del prestatario recaen cuando pasa el problema, cuando pasa el inconveniente, cuando pasa el accidente. Incidente. Incidente, accidente. Seguimos. Tanu Rabbanan, ve'eshiv et hagezela asher gazal. Mata al mundo mar asher gazal. יחזיר כאין שגזל. מכאן אמרו, הגוזל ומאכיל את בניו פטורים מלשלם. מניח לפניהם, בין גדולים וקטנים חייבים. משום סומכוס אמרו, גדולים חייבים, קטנים פטורים. Mencionamos antes, en la Mishnah, en las clases anteriores y en la Baraita al principio de esta clase, que una persona que roba, un gazlán que roba algo y con eso alimenta a sus hijos, ¿sí? Y a sus hijos o otra persona, esos hijos o otra persona, los que comieron esto, están ¿qué? Exentos de pagar. ¿Por qué? Porque ellos no robaron y ya no existe, ¿sí? La Gemara a continuación nos trae una baraita, la cual vemos la fuente en la Torah para esta halajá. La baraita nos dice lo siguiente. Está escrito en la Torah, Ve'eshiv et hagezela asher gazal. El ladrón regresará lo que el ladrón regresará lo robado que robó. Aparentemente está redundante, está repetitivo. Para enseñarte que asher gazal tiene que regresar únicamente mientras que lo que robó existe. Regresará lo robado que robó mientras que existe. Pero si ya se lo comieron los hijos u otra persona, pues en este caso está exento. Obviamente no estamos hablando de un caso que el mismo ladrón se lo comió. Cuando el mismo ladrón se lo comió, obviamente que tiene que pagar. Entonces tenemos que decir que el caso es cuando otra persona, los hijos o una tercera persona, se lo comieron. Que en este caso está exento. Entonces aquí está la fuente. De aquí era un jajamim, que si una persona robó un objeto y con eso alimentó a sus hijos o a otra persona, esas otras personas o los hijos van a estar exentos de pagar. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque el objeto no existe y porque ellos no fueron los que lo robaron. Sin embargo, si el gazlán, mejor dicho, robó algo y no se lo dio a los hijos, no alimentó con ellos a los hijos, sino murió y lo heredó a los hijos, entre otras cosas, ¿sí? En este caso, ya sea que los hijos son grandes o pequeños, sí van a tener que pagar. ¿Por qué? Porque a pesar que los hijos no robaron, pero todavía está existe. Entonces tienen que pagar. Ya sea grande ya sea pequeño, porque esta primera opinión está en Akamá, que es Jajamim, que opinan que también a los pequeños se le puede mandar en el Betín, entonces obligamos a los Betín a pagar. Sin embargo, Sumjus discute, dice la Baraita Meforash, aquí está claramente la discusión que mencionamos antes, y dice no, en este caso es importante demandar, como dijimos, y yo opino que cuando demandas, nada más puedes demandar a grandes y no a pequeños, por eso en este caso, aunque todavía existe la Gezelá, ya que ellos no lo robaron, no puedes demandar a los pequeños van a estar exentos. La Gemara nos trae una historia. Barhamua de Rabbi Irmía, Atara Galebe a Pedra Rabbi Irmía, Atala Kamed Rabbi Yavin, Amar, Shelou Tovea, Amarle, Veamaitina Sade, Darzeke Bebe, Hayed de Avoa, Amarle, Vejimekablim, Edim, Shelou Ifne Baaldin, Velo, Veakatani Ben Gedolim, Eketanim Hayavim, Amarle, Aremach Loket Sumchus Betzitcha, Amar, Ikapul Kule Alma, Bekai, Kesumchus, Lefkoina Mididi, Adeach, Gagamita, Atomata Lekamed Rabbi Abau, Amar, Lo Shemia Lehu, Had Rabbi Yosef Barhama, Amar Rabbi Yoshaya, דאמר רבי יוסף בר חמא אמר רבי יושעיה, תינוק שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה של חברו ואמר שלי הוא, אין אומרים נמתין עד שיגדיל, אלא מוציאים מידו מיד ושיגדיל יביא עדים ונראה מדמי התם ודמפקינן מיניה דלא קיימן לחזקה דאבוה אבל איך דאית לחזקה דאבוה לא. Escuchen esta historia, dice la Gemara. El hijo del suegro de Rabbi Irmía tuvo un problema con Rabbi Irmía. ¿Quién es el hijo del suegro de Rabbi Irmía? Rabbi Irmía estaba casado con una mujer y esa mujer tenía un hermano, el cuñado. ¿Sí? El hijo del suegro de Rabbi Irmía es el cuñado de Rabbi Irmía. La historia fue la siguiente. El cuñado de Rabbi Irmía, ya vemoslo así más fácil, ¿sí? Que era el hermano de la esposa de Rabbi Irmía, ¿sí? Era pequeño, era menor. Cuando muere el padre de este cuñado, o sea, básicamente el suegro de ¿quién? De Rabbi Irmía. Rabbi Irmía quiere entrar a la casa para apoderarse de la casa. Sin embargo, viene el hijo, que es menor, o sea, el cuñadito, y no le deja a Rabbi Irmía entrar. Rabbi Irmía viene y dice, ¿cómo no me dejas entrar? Aunque tú eres el hijo y yo no, y tú debes heredar, pero tu padre me la vendió a mí, o me la regaló a mí, entonces pertenece a mí. Esto no es tema de herencia, por lo tanto pertenece a mí. Sin embargo, el cuñado no le dejó entrar. Él dice, no creo que mi papá te la vendió, no creo que te la regaló ni nada por el estilo, y por lo tanto yo soy el hijo, yo soy el heredero, entonces no te dejo entrar. Bueno, Rabbi Irmía fue enfrente de Rabbi Yavin, que era juez, para preguntarle qué hacer. Le dice Rabbi Yavin, no tienes lo que hacer. ¿Por qué? Porque el único heredero, ¿quién es? Tu cuñado.
¿Sí? Entonces, si él te dice que no puedes entrar, pues no tienes pruebas. Le dice Rabbi Irmía a Rabbi Abin, no, un segundo, ¿cómo que no? Yo puedo traer 2 testigos que den testimonio que yo tenía hazaká sobre esta casa en manos de qué? Mientras que ¿qué? Mientras que mi suegro vivía. ¿Qué es hazaká? Cuando uno demuestra que uno es dueño sobre una propiedad. 3 años. Muy bien, 3 años. Pero no vamos a entrar en detalles. De todas maneras, hazaká. Entonces viene él y dice, yo puedo traer 2 testigos que yo tenía hazaká antes que murió ¿quién? Mi suegro. Entonces es mía. Le dice Rabbi Abin, pero no. Para esto tú necesitas 2 testigos y demandar a tu cuñado. ¿Sí? A tu cuñadito. El halajá es que no recibimos 2 testigos cuando no es enfrente del litigante, de la contraparte. Y aquí, como es pequeño, es considerado que no está. Entonces no puedes demandar no enfrente de la contraparte. Entonces técnicamente no hay lo que hacer. Aunque tengas una prueba, aunque tengas 2 testigos, necesitas salir a demandar. Y no puedes traer 2 testigos para que den testimonio, inclusive a favor tuyo, en contra de la contraparte, mientras que ella no está presente. Y aquí, como son pequeños, es como si fuese que no están presentes. Responde Rabbi Irmía, ¿qué? No entiendo, ¿cómo que no? Si nosotros vimos en la Baraita antes, la opinión de Tanakamá de Jajamim, que el dueño puede demandar a los herederos, ya sea grandes o ya sea pequeños. Vemos que se puede ir a un bedín con los pequeños también. Le responde Rabbi Abin, un segundo, pero está Sumjus que discute. Dice que no se puede. Le dice Rabbi Irmía a Rabbi Abin, no entiendo. La halajá es como ¿quién? Como Jajamim. ¿Qué vas a ir con Sumjus? Van a ir en contra lo que yo. Están buscando ir en contra mí y por eso buscan ir como Sumjus. ¿Dónde están ustedes? Si la halajá siempre como Jajamim. Bueno, se encontraron después con Rabbi Abau y le preguntan a Rabbi Abau qué hacer en este caso. Le dice Rabbi Abau que no escuchan lo que dice Rabbi Yosef bar Jamá en nombre de Rabbi Yoshaya al respecto. No escuchamos. Y él explica, te voy a decir. Dice Rabbi Yosef bar Jamá en nombre de Rabbi Yoshaya lo siguiente, escuchen este caso. Si un pequeño, un menor viene, su padre murió, ¿sí? Su padre murió y le heredó todo a él. Y entre esas cosas que heredó, ¿qué hay? Esclavos. Viene el menor agarra a los esclavos y va a la tierra, al terreno de su compañero, con los esclavos para que lo ayuden a pelear, y le dice al compañero, esa tierra es mía, me la das. Así le dice el menor. ¿Qué hacemos en este caso? Dice Rabbi Yosef bar Jamá en nombre de Rabbi Yoshaya, el pequeño va y dice, esta tierra es mía, y junto con los esclavos que heredó, viene y se la agarra. ¿Qué hacemos en este caso? Dice Rabbi Yosef bar Jamá en nombre de Rabbi Yoshaya, no esperamos, no decimos que ya que es pequeño no se la podemos quitar y por lo tanto tenemos que esperar a que sea grande, sino de inmediato se la quitamos, ¿sí? Y cuando crezca, si él la quiere, que traiga 2 testigos y cobre. Dice la Gemara, vemos que la halajá es como Jajamim, que a pesar que son pequeños, hacemos un juicio en contra de ellos. Y ahí está que se las quitamos de la mano. Sin embargo, responde, la Gemara dice, no, esto no es igual al caso de Rabbi Irmía. En este caso, claro, se la quitamos y hacemos un juicio contra ellos, porque no hay ninguna hazaká, no hay nada que nos demuestra que era de él, del menor. Él de repente viene y dice, es mía esa tierra. ¿Quién te dio la autorización de decir algo así? Tú no tienes, o sea, ¿qué te pasa? Por eso se la quitamos. Pero en un caso como el nuestro, que sea hazaká, como el caso del hijo del suegro, sí, como el caso del cuñado, el cuñadito de Rabbi Irmía, sí, con Rabbi Irmía, sí, en este caso puede ser puede ser que ya que hay hazaká, no se la quitamos de sus manos, como la opinión de Sumjus, porque no hacemos un juicio contra él. O sea, sí, definitivamente en esta última historia vemos que así hacemos un juicio contra él, pero un juicio contra él porque está pasado, porque no hay nada que nos dice que efectivamente pertenecía a su padre. Por eso se la quitamos y decimos, si tienes algo, ven cuando eres grande, ven y la cobras. Pero en el caso nuestro sí tenemos algo para decir, si algo si sabemos de que esta tierra pertenecía al papá y el cuñadito pequeño, o sea, el hijo, es el que debería de heredar. Hay una hazaká que es del papá, debería de heredarlo. Entonces en este caso puede ser que no hacemos un juicio contra él para quitárselo, a menos que sea grande. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rav Ashi, Amar Rav Shah, Betai, Mekablim edim shelo bifnei Baal Din. תאי ברבי יוחנן, וכי מקבלים מדין שלו לפני בעל דין, קיבלה מיני רבי יוסף בר חיננה, כגון שהיה הוא חולה, או עדיו חולה, או שהיו עדיו מבקשים ללכת מדידת הים, ושלחו לו ולא בא. Dice Rav Ashi en nombre de Rabbi Shabbetai. Se reciben testigos, o sea, cuando una persona viene a demandar y quiere traer pruebas y trae 2 testigos, recibimos a los testigos, inclusive cuando el litigante, la contraparte, no está presente. ¿Sí? Mira, Rabbi Yohanan dice, ¿cómo?
Eso no es correcto. ¿Acaso recibimos testigos en contra de la contraparte cuando no está presente? ¿Cómo crees? Dice Rabbi Yosef bar Jainá, te voy a explicar. Yo recibí de Rabbi Yohanan que la explicación de esto es, ¿cuándo es que lo recibimos? Cuando el demandante estaba enfermo, en peligro de vida, o que los testigos de él estaban enfermos. Y los testigos, que los testigos no estaban enfermos y él enfermo, pero estaban pidiendo irse de viaje y ya no podían dar más testimonio. Y el Bedín le mandó a la contraparte para que venga al Bedín y no vino. ¿Sabes qué? Te invito para que vengas al Bedín y es urgente porque si no, no van a poder. Y no vienes, ¿sabes qué? Te di la oportunidad, no vino la contraparte y procedemos en no enfrente de la contraparte. Pero cuando no pasó esto, ahí sí tiene que ser únicamente enfrente de la contraparte. Igualmente dice la Gemara, Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Mekablim edim shelo bifnei Baal Din. Amar Marugval edim mefar שלמיני דשמואל, כגון דפתחו לבדיני ושלחו לה, ולא אתה. אבל לא פתחו לבדינה, מצי אמר לה, ענה לבדין הגדול הזילנה. יחי כי פתחו לנעמי, מצי אמר לה לבדין הגדול הזילנה. אמר רבינה, כגון דנקת דיסקה מבית הדין הגדול. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, se reciben testigos, inclusive cuando no está presente ¿quién? La contraparte. ¿Sí? Dice Marugva, no, pero esto no es así tan sencillo, esto es únicamente en el siguiente caso. Esto que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel habla en el siguiente caso, en el caso que ya empezó el juicio y ya estaban los dos lados presentes cuando empezó el juicio, ¿sí? Y después, ¿sí? Culminaron la primera parte, por decir, y se fueron los dos. Y después viene el Bedín y vuelve a llamar ¿a quién? Al Nitba, al demandado, ¿sí? Y viene el demandado y no viene. Mejor dicho, el demandado no viene. ¿Sí? En este caso, ya que ya empezaron con el juicio, con ambos presentes, y para la segunda etapa, por decir, no vino, pues es cuando procedemos a recibir los testigos no enfrente de él. Pero si nunca se empezó, nunca se abrió este tema, nunca se abrió el juicio, en ese caso, efectivamente el demandado puede decirle al demandante, ¿sí? No quiero ir a ese Bedín, sino quiero ir al Bet Dadin Agadol, que se encontraba en donde, en Eretz Israel, y por lo tanto no va a poder dar, los testigos no van a poder testimonio, no van a poder dar testimonio en la ausencia de la presencia del demandado. Dice la Gemara un segundo, si el argumento del demandado es que yo quiero ir a un Bedín en Eretz Israel, pues debería de ser que inclusive si ya empezaron el juicio, también puede venir el demandado y decir, ¿sabes qué? Parémoslo aquí. Quiero irme ¿a dónde? Al Bedín en Eretz Israel. Tiene mucho más nivel, tiene todo el derecho. Dice Rabina, estamos hablando en un caso que el Bedín de Eretz Israel, el Bedín Agadol, mandó un disca, que es un documento, el cual obliga al Bedín local, ¿sí? Les dice, obliguen al demandado a que el juicio se haga ahí. En este caso, cuando el mismo Bedín Agadol te manda una carta obligando al Bedín local que obliguen al demandado a hacer el juicio ahí, pues el demandado no puede venir y decir que me quiero ir para allá. Seguimos. Amar Rav, mekayim et ashtar shelo bifnei Baal Din. Rabbi Yohanan amar, en mekayim et ashtar shelo bifnei Baal Din. Un segundo. Amar la Roshad Rabbi Yosef Rabao, asber al-Achtahame, Rabbi Yohanan amar krav, vehuad bivala velo ishmenu, amra Torah yavo Baal Ashor, veyamod al Shor. La Gemara a continuación bien nos habla sobre un caso similar, por un tema similar, mejor dicho, pero un poco diferente. Un shtar, un documento, si un prestamista saca un documento sobre el prestatario, me debes tanto, si un documento de préstamo, o cualquier otro tipo de documento que obliga a otra persona a hacer algo. Y viene el prestatario y dice, mezuyaf, falso, es falso el documento. ¿Qué tiene que hacer el que tiene el documento, que quiere cobrar con eso, en este caso el demandante? Tiene que lekayem et ashtar. ¿Qué es lekayem et ashtar? Autenticar, demostrar que no es falso. ¿Cómo se demuestra que no es falso? Hay varias maneras. La principal es que una de las maneras es que los testigos que están firmados ahí vengan ellos enfrente del Bedín y digan, ahí nosotros firmamos, esa es nuestra firma, ¿sí? Y así queda autenticado, queda confirmado y con eso ya va a poder cobrar. La pregunta es si se puede autenticar, yo lo estoy llamando autenticar, no sé cuál es la palabra exacta, kiyum shtar, certificarlo, autenticarlo, ¿sí? Si se puede hacer este procedimiento en ausencia de la presencia de la contraparte. Rav dice, se puede hacer kiyum shtar, se puede autenticar el documento enfrente del Bedín cuando vienen dos testigos y dicen esas son nuestras firmas, se puede hacer todo este proceso, inclusive no en presencia de la contraparte, del prestatario.
Se llama Rabbi Yohanan, dice, no señor, únicamente en presencia de la contraparte. Le dice Rabbi Shata Rabbi Yosef Rabau, te voy a decir cuál es la razón de Rabbi Yohanan. ¿Cuál es la razón de Rabbi Yohanan? Como ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Respecto a un toro que mató a una persona 3 veces, ¿sí? Dice el pasuk, Vehuat bibalav velo ishmerenu, ¿sí? Fue dado testimonio sobre el animal en presencia de su dueño, Vehuat bibalav velo ishmerenu. Dice la Gemara, vemos que para dar testimonio en contra, cuando hay que dar un testimonio y ese testimonio es en contra de la otra parte, es importante que la otra parte esté presente. Vehuat bibalav. Se dio un testimonio sobre el animal en presencia de ¿quién? De su dueño. Aquí está demandando la persona perjudicada al toro y a su dueño. ¿Sí? Entonces es importante que esté enfrente. Aquí también, para tú dar testimonio, certificar, autenticar un documento en contra de la contraparte, es importante que ¿qué? Que la contraparte esté presente. ¿Cuál es la halajá al respecto? Amar Rava, הלכתה מקיימים את השטר שלו לפני בעל דין, ואפילו עומד וצווח, ויאמר נקיטו לזימנה דמייטינא סעדה ומרנא להשתרא, נקטינן לה. אי עתה, עתה, אי לא עתה, נתינן לה שני וחמישי ושני. אי לא עתה, כתבינן פתיחי לה ו90 יומים. תלתין, כמה לא נחתינן לנכסה, דאמרינן קטרח בזוזה ונעזוב, מציען אמין לא נחתינן לנכסה, דאמרינן דילמה לא אשכח למייזה וקטרח ומזבין, בתראין אמין לא נחתינן לנכסה, דאמרינן לוקח גופי קטרח בזוזה, לא עתה, כתבינן הדרכתא הנכסה. vean, Emily, bueno, expliquemos esta parte. Dice Rava, la halajá es que se puede autenticar y certificar un documento, inclusive en ausencia de la contraparte. Como la opinión de Rav. Aumenta Rav y dice, esto inclusive aplica cuando la contraparte no nada más está ausente, sino la contraparte viene y dice, es mezuyab, está gritando y dice, es falso, no lo certifiquen, no lo autentiquen. Si vienen 2 testigos, aunque esté gritando, no le hacemos casos y procedemos y ¿qué? Y lo certificamos. No nada más cuando está ausente, sino también cuando está diciendo es falso, está gritando, no lo sé. Aún así procedemos, mientras que hayan 2 testigos que dicen que nuestras firmas, procedemos. ¿Qué pasa una vez ya queda autenticado el documento? Queda certificado. Y por lo tanto, ya puede el prestamista en este caso, ¿sí? Cobrar, o mejor dicho, le dijeron al prestatario, paga tu deuda, ¿sí? Si en este momento viene el prestatario y le dice al Bedín, listo, pero dame un tiempo, por favor, hasta que yo traiga 2 testigos, demostrando que en verdad estos primeros 2 testigos que autenticaron el documento es falso, dame un tiempo. Dice Rava, se le da un tiempo. Si dentro de ese tiempo vino y efectivamente quedó anulado. Pero si no vino dentro de ese tiempo, se le espera en adición al tiempo que pactaron 3 días. Pero no 3 días consecutivos, sino 3 días de Bedín. Sheni, Hamishi, Sheni, lunes, jueves, lunes, que son los días que se sentaba en el Bedín. Si no vino, después que se le dio ese extra, ese tiempo de gracia, si no vino, se le escribe un documento de excomulgación. Nidui, shtar nidui. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vino a decir que es falso y no ha pagado. Entonces se le escribe un nidui, ¿por cuánto tiempo? 90 días. Tishimio. ¿Y por qué 90 días? Explica Rava, te voy a explicar, porque los primeros 30 días, o mejor dicho, por 90 días, y explica Rava, o mejor dicho, nos dice Rava, los primeros 30 días, ¿sí? No le damos el derecho al prestamista de ir aún a cobrar de los bienes, a agarrar de los bienes del prestatario. ¿Por qué? Porque asumimos que seguramente está el prestatario buscando un préstamo para poder pagar al prestamista, entonces le damos los 30 días. Bueno, si ya pasaron los primeros 30 días, los 30 del medio, todavía no le decimos al prestamista que vaya a cobrarse del prestatario, de los bienes de él. ¿Por qué? Porque decimos que seguramente no encontró a quién prestarle dinero, entonces tiene que vender sus cosas. Entonces está buscando ¿qué? Venderla, está buscando compradores, ¿sí? Y después la tercera parte, o sea, los últimos 30 días, ¿sí? Tampoco le damos el derecho al prestamista de cobrar al prestatario, porque decimos que seguramente ya encontró a un comprador, pero el comprador ahorita está buscando el dinero para pagarle al vendedor, a él, ¿sí? Pero si después de 90 días no vino, ¿sí? Para pagar su préstamo, ahí ya escribimos una adrachta. ¿Qué es adrachta? Es un psak din, ¿sí? Un documento con psak din que le da el derecho al prestamista de cobrarle al prestatario, ir a sus bienes y cobrárselo. Dice la Gemara, vean Emili, llamar Atina, abalamarlo Atina le altar Katvinan, vean Emili Belmilva.
O le picadón le altar kadvinan, vejikatvinan, a mekarkaea, van a metalteelo, dilma shamit veajilu malve le metaltele, vejiati lo veo maite sade, umara le estará, lo mashkach midi le migba, veit le mekarkae le malve katvinan, velo y adrachta metaltele lo katvinan, falgav deit le mekarkae, hashinan, shema taxif. Vejikatvinan adrachta. Bueno, explicamos esta parte y sigamos, para que no sea tan larga la lectura. Bien, la Gemara dice, y todo esto, ¿sí? Es todo esto que le damos 90 días, más periodo de gracia, más todo esto, ¿sí? Para escribir la drachta, es cuando el prestatario de un principio dijo, ¿sabes qué? Dame un tiempo para traerte, como dijimos, dame un tiempo para traerte 2 testigos para decirte que es falso esta autenticación, esta certificación que acaban de hacer. Pero si no dijo eso, o sea, que aceptó la autenticación, ahí de inmediato procedemos ¿a qué? A hacerle la drachta. Igualmente, todo esto es únicamente en un préstamo, pero en un picadón, o sea, cuando, por decir, Shimón le dice a Rubén, no me debes dinero, sino regrésame mi depósito que tienes, que es algo que está ahí contigo, que está visible, algo existente, no es como el dinero que ya lo usó. ¿Sí? Un depósito que todavía lo tiene, un depósito de un objeto, en este caso también de inmediato le hacemos esta drachta. ¿Por qué? No le damos para esperar 90 días, ¿por qué? Porque todo lo que le damos a esperar para 90 días es porque tiene que buscar el dinero, pero aquí si es un depósito que está ahí visto y ya certificamos que le dimos la razón a Shimón, pues tienes que dárselo de inmediato. Si no se lo das, le damos una drachta para que pueda cobrarlo. Igualmente sigue diciendo la Gemara que todo lo que escribimos una drachta es únicamente, o sea, la drachta se le escribe ¿a quién? Al prestamista, para que pueda cobrar de los bienes de el prestatario, para que él pueda agarrar, tiene el derecho de cobrar. Todo esto es únicamente para que pueda cobrar de los bienes inmuebles, de las tierras, de los bienes y raíces, ¿sí? De lo que es inmuebles, bienes inmuebles. Pero no puede cobrar con la drachta bienes muebles, metaltelín. ¿Por qué? Se me te voy a explicar. Porque puede ser que el malvé, el prestamista, si se cobra de los metaltelín, de los bienes muebles, ¿sí? Puede ser que después de un tiempo, después de un año, después de unos meses, va a venir el prestatario y efectivamente va a traer 2 testigos que el certificado que con eso cobró en un principio el prestamista, que a raíz de eso hicieron una drachta, es falso, ¿sí? Y cuando van a traer los testigos, van a decir, tiene razón el prestatario. Entonces ahorita le van a dar el derecho al prestatario de cobrárselo de vuelta ¿a quién? Al prestamista, lo que él había agarrado. Pero si es metaltelín, puede ser que ya lo gastó, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, no está permitido cobrar. Sin embargo, dice la Gemara, si el malvé, si el prestamista, de por sí tiene bienes inmuebles, entonces en este caso sí le damos la autorización de cobrar también bienes muebles. ¿Por qué? Porque también si se los acaba, o se los come, o ya no están más en el mundo, no existe más, el prestatario va a poder cobrar ¿de qué? De las tierras que de por sí tiene el prestamista. Sin embargo, la Gemara tumba esto y dice, no señor, adrachta se escribe únicamente cuando tiene el prestatario carcaot y se cobra de carcaot nada más y no de metaltelín, ¿sí? Inclusive si el prestamista de por sí tiene carcaot. ¿Por qué? Porque puede ser que los carcaot de él de repente los pierda, de repente se devalúen, entonces nunca se va a poder cobrar el prestatario. Por eso lo único que le permitimos al prestamista cobrar con la adrachta es únicamente tierras de el prestatario. Y si eventualmente el prestatario trae una prueba que todo era falso, pues él se va a poder cobrar esas mismas tierras. Sigue diciendo la Gemara, vejikatina drachta modi'inan le, vean emiri de mikrav, aval merahak lo, veim merahak mikra krovim, ina mika shayarta de azri veatu atam, bashinan le tresari al cheshata, ad de azla veate shayarta, que ad de ravina shaal le maracha, tresari al cheshata, de azla veate shayarta, mi bechozeh, veloi atam, inish alim ahava. יבי מתי הדרכת לידי, לא אבל אפשר להפוק מיניה, אבל לך לא נטרין עליה, אלא דאזי שליחה ביתרתה בשבתה, ואתה בארבעה בשבתה, ולחמשה בשבתה, קאי בדיני. Dice la Gemara, todo esto que escribimos una drachta, antes de escribir la drachta, ¿qué es la drachta? Después de los 90 días y todo eso se le da al prestamista la drachta, ¿para qué? Para que pueda él ir y agarrar, ¿sí? Apoderarse de las cosas, el valor obviamente que le deben, del prestatario, ¿sí? Dice la Gemara, todo lo que le escribimos una drachta al prestamista es únicamente si previamente se le mandó avisar a quién, al prestatario, y se le advirtió, quiero que sepas que vamos a hacer ¿qué? Una drachta en contra ti, ¿sí? Pero si no, no puede escribir una drachta. O sea, es importante que se le avise previamente al prestatario. Sin embargo, todo eso es únicamente cuando el prestatario está cerca. Pero si está lejos, no es necesario que le avisen, porque está lejos. Dice la Gemara, también si está lejos, ¿sí?
si si tiene familiares que están cercas, que van a ir para allá, o aunque está lejos, pero hay gente que está yendo y viajando para allá todo el tiempo, pues es considerado como si fuese cerca, y por lo tanto en ese caso sí es importante que se le avise, ¿sí? ¿Cuánto esperamos para que le llegue y se le avise? ¿Cuánto tiempo damos? 12 meses. 12 meses. Hasta que vaya alguien para allá y vuelva, ¿sí? Diciendo que ¿qué? Que ya se le avisó. ¿Y dónde lo aprendemos eso? De la historia de que pasó con Rabina, que Rabina le dijo a Marajá, que era una persona, era un prestamista, ¿sí? Que le debían el dinero, y el prestatario no estaba en la ciudad, y él quería una drachta, y le dijo, Rabina, no te lo doy, ¿hasta cuánto? Hasta que se le avise. ¿Y cuánto tiempo le dio? 12 meses. ¿Sí? Que vaya y vuelva, la gente que viajaba para allá, ir y volver, mi viaje Josaé se llamaba el lugar, ¿sí? Que tarda 12 meses. Sin embargo, dice la hermana, no se espera tanto. Se espera nada más un día. Y en la historia esa se esperó tanto, es porque de por sí Marajá era una persona alim. ¿Saben qué es alim? Muy poderoso, muy violento. Entonces, se le da la drachta, no había como sacársela de la mano. Iba a hacer lo que quería con eso, ¿sí? Entonces, por eso, en ese caso se le esperó, se le hizo más esperar para darle la drachta. Pero en un caso normal, se le espera nada más un día. Se espera el shaliach, ¿sí? Del bedín, que por ejemplo el lunes estuvieron en el bedín, el martes él sale, ¿sí? Para avisarle a quién, al prestatario, el miércoles vuelve y el jueves da testimonio. O sea, un día se le espera, ir y volver, ¿sí? Sigue diciendo la Gemara, Rabina hay sheluja de Rabbanan, meheminan le que betre, venemin le shamtava, le ptija, que van de mamona kamehazar, le de kabai le meitav le zuzel afralo. Dice Rabina la siguiente alajá. ¿Qué pasa? Un shaliach del bedín. ¿Qué es un shaliach del bedín? Un mensajero del bedín, ¿sí? El bedín, cuando quería invitar a personas para un juicio, ¿sí? Convocar, mejor dicho, ¿sí? Mandaban un shaliach, ¿sí? Y le decían, ven. Si él viene y dice, no quiero ir, y el shaliach viene y dice, mira, esta persona fui y le dije y no quiere venir, dice Rabina, se le cree al shaliach como si fuese un testigo y por lo tanto se le hace nitui, excomulgación a esa persona. A pesar que es un solo testigo, un solo shaliach, se le cree. Pero todo eso es únicamente, dice la Gemara, respecto a excomulgación, pero no se le hace un documento de excomulgación. Porque el documento de excomulgación lo escribe el bedín y al final se le cobra ¿a quién? Al demandado, a la parte demandada. Y como se le va a cobrar y es un tema de monetaria, tú no puedes ahorita creerle a una sola persona. Para temas monetarios únicamente 2 testigos. Pero sí se hace la excomulgación, pero sin escribirle verbal. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, Marravina y Avinan Zimna apuma de iteta ve apuna de shivje. Velo ambran ela de leite bemata, valite bemata lo. De ambrinan, eimar lo ambrule, de hambre ashkejinu shlija de bedina ve amale. Velo ambran ela de lo jalifa baba de bedina. Val jalifa baba de bedina lo, hambre ashkeju a bedina ve ambrile. Velo ambran ela de atibeome, velo atibeome lo, eima ishteluye ishtele. Rabina nos dice otra alajá al respecto. Una vez, un segundo, dice Rabina lo siguiente. Otra vez, mandaban shalichim, el bedín mandaba shalichim, shaliach un mensajero ¿para qué? Para convocar al demandado. Venía el demandante y demandaba el bedín, y el bedín mandaba un shaliach, un mensajero para invitar, convocar ¿a quién? Al demandado. Dice Rabina, se puede fijar una cita, o sea, se puede convocar a través de una mujer. ¿Sí? No nada más a través de una mujer, sino también a través de vecinos que viven al lado de él. O sea que bedín se apoya y se basa en lo que dice una mujer o el vecino y asumimos que seguro hicieron su mensajería. Y si volvieron, ¿sí? Y mejor dicho, que seguro hicieron su trabajo, su mensajería y seguro le avisaron al demandado que tiene que venir. Y por lo tanto, si esa persona no viene al bedín en la fecha que se fijó que tiene que venir, pues lo vemos como si fuese que está despreciando al bedín y se excomulga al demandado. Sin embargo, la Gemara limita esto. Dice, todo esto es únicamente cuando el demandado no se encuentra en este momento en la ciudad del bedín. Si en este caso es que el bedín, un segundito, procede a excomulgarlo cuando mandó un shaliach, ya sea mujer o ya sea un vecino, a avisarle. Pero si la persona, si el demandado se encuentra en la ciudad y al final no vino en la fecha fijada, ahí no excomulgamos a la persona. ¿Por qué? Porque decimos que en este caso no sospechamos que la mujer o los vecinos no hicieron el trabajo, porque dijeron ellos mismos, los mensajeros dijeron, mira, como está aquí, seguramente se va
seguramente se va a topar un shaliach del Bedín, alguien del Bedín directamente se va a topar con él porque está en la misma ciudad y le van a avisar. Entonces, ¿para qué le vamos a avisar? Entonces, en este caso, sospechamos que la mujer o el vecino no hicieron el shlihut y por lo tanto, en este caso, si el demandado no viene al Bedín en la fecha que se fijó, no lo excomulgamos. Igualmente, sigue limitando la Gemara. Todo esto es únicamente cuando, como acabamos de decir, cuando la persona no está, cuando el demandado no está en la ciudad. Pero también cuando va a regresar, no va a pasar por el Bedín. Pero si cuando va a regresar va a pasar por el Bedín, también aquí decimos que ¿qué? Que seguramente la mujer o los vecinos no le dijeron al demandado, pensando que ya que va a regresar, pasar por el Bedín, pues el Bedín le va a decir, hey, tienes en 2-3 días una cita. Entonces sospechamos de que ellos no hicieron el Shelihut y por lo tanto, si no vino al final, tampoco lo excomulgamos porque asumimos que, mejor dicho, porque sospechamos que no se hizo el Shelihut. Otra limitación se la llamará. Todo esto es únicamente cuando el demandado va a regresar, estaba fuera, pero va a regresar a su casa el mismo día. Pero si no va a regresar el mismo día, puede ser de que en ese caso, también si no va a pasar por el Bedín ni nada de eso, también puede ser de que la mujer o los vecinos no hicieron su Shelihut. ¿Por qué? Se lo olvidó. Una persona normalmente hace algo, si le dice, si yo le digo ahorita, haz esto, si te digo a ti, haz esto, lo hace ahorita. ¿Sí? Pero si te digo, haz esto mañana, pues ya se te olvidó. Entonces, en este caso, asumimos o sospechamos que no hicieron el Shelihut y por lo tanto, si no vino el demandado en la fecha fijada, no los comulgamos porque seguramente asumimos de que probablemente nunca le llegaron a avisar. Vamos a ir un poco para acabar este tema. Amarra Bahaiman dichtiva le petija, adeloati ledina, adeati ledina lo me carinan le, adelot tzait ledina, de tzait lo me carinan le, veloy que van de amar tzaitinan carinan le. Dice Raba lo siguiente, ¿qué pasa si le escribieron una petija? ¿Saben qué es petija? Petija es un shtar nidui, un documento de excomulgación. ¿Sí? Si a una persona le escribieron un documento de excomulgación porque no vino a qué? Al Betín. Lo convocaron para una fecha y no vino. Dice la Gemara, ¿cuándo anulamos ese documento? Cuando viene al Betín, físicamente. Igualmente, si le escribieron una petija, un shtar nidui, un documento de excomulgación, porque no cumplió la decisión del Betín, si era pagar, pues él no pagó, ¿sí? No rompemos y anulamos el shtar nidui. ¿Hasta cuándo? Hasta que él venga y cumpla el psak din. Sin embargo, así dice Raba, sin embargo, la Gemara Tumbe dice, no señor, no es así. Desde el momento que él dijo, voy a ir al Betín, o dijo, voy a cumplir el dictamen del Betín, suficiente para que ya no quede más excomulgado. Ya ahí se anula. Seguimos. La Gemara sigue diciéndonos alajot respecto a excomulgación cuando una persona fue invitada al Betín y no vino. Amar Rav Hasda, kovin zman, sheni va hamishi ve sheni, zimna ve zimna batar zimna. Ulemachar katvinan. Rabasik berrav kana hazai teta de azmene ledina befania besafra kativa le petija amarle lo sabar le mar leha de amar hazak kovin zman sheni ve hamishi ve sheni amarle anemili gabra de anis veleite be mata valiteta que bandeite be mata lo atia more de ti. Dice Rav Hasda lo siguiente, para tú venir y excomulgar a alguien porque no se presentó en el Betín cuando lo llamaste, no es tan sencillo que la primera vez que le presentas en el Betín, que la primera vez que lo llamas al Betín que venga y no vino, los comulgas de inmediato. No, sino le damos 3 chances, 3 fechas, lunes, jueves, lunes. Ahorita eso sí, no todas las 3 de una vez, lo invitamos al demandado el lunes. No vino, hacemos otra invitación, ¿cuándo? Para el martes. No vino, hacemos posteriormente otra invitación, ¿para qué? Para el lunes. No vino, después de esas 3 chances que se le dio, ahí al día siguiente, ¿cuál es el día siguiente? Martes, ya no el día siguiente del Betín, el día siguiente, o sea, no el día siguiente que el Betín oficia, no el jueves, sino el día siguiente del último, que fue el martes, ¿sí? En ese caso, ya se le escribe un shtar nidui. Le manata una historia que Rabasi fue con Rav Kahana, y cuando estaba con Rav Kahana, vio que había una mujer que fue invitada al Betín, ¿sí? En la noche, en la tardecita fue invitada al Betín y no vino. Y de inmediato al día siguiente, Rav Kahana le escribió ¿qué? Un shtar nidui. Bien, Rabasi le pregunta a Rav Kahana un segundo, ¿tú no estás de acuerdo con lo que dijo Rav Hasda, que vimos antes, que para poder escribir una excomulgación tiene que pasar 3 fechas? No es así, no vino en la tarde y de inmediato le escribes al día siguiente una excomulgación. Dice la Gemara, todo esto es respecto a un hombre. Porque un hombre sí puede ser que no pueda venir el lunes, está ocupado, tiene una cita importante, entonces le damos 3 chances. Pero una mujer que no tiene trabajo, ¿sí? Y está todo el tiempo en la ciudad, ¿sí? Pues en ese caso, el hecho que no vino es porque ya de la primera vez está haciendo moredet, está despreciando al Betín. Por lo tanto, de inmediato, al día siguiente, ya le hacemos ¿qué? Shtar nidui. Seguimos. La Gemara nos trae unos momentos, mejor dicho, que no se puede citar a personas al Betín.
A un demandado hay momentos que no los puedes citar al Betín. ¿Cuáles son esos momentos? Amarra viuda lo yavinan zimna lo veo menisan velo veo tishre lo ve maale yom atava velo ve maale shabta אבל יומי ניסן לבטר יומי ניסן ויומי תשרי לבטר תשרי כבינן ממעלה שבתה לבטר מעלה שבתה לא כבינן מהי טעמה ואביתה דשבתה תריד. Dice Rabbi Judá, no se puede fijar un tiempo para invitar a un demandado al Bedín, para invitar a alguien al Bedín, ni en los días de Nisan, ya que es que momento de cosecha de la tebuá, del trigo, y la gente está ocupada. Tampoco en los días de Tishrei, ya que es momento de cosecha de las uvas, y la gente está ocupada. Igualmente no en la víspera de un Yom Tov, igualmente no en la víspera de Shabbat, pero si puedes invitar en los días de Nisan para después de Nisan, en los días de Tishrei para después de Tishrei, ¿sí? Ahí sí puedes fijar. Igualmente, sin embargo, desde la víspera de Shabbat hasta después de Shabbat no puedes invitar. ¿Por qué no puedes invitar? Porque la gente está trabajando, o sea, convocar. ¿Sí? ¿Por qué no puedes convocar en el Shabbat? Porque la gente está trabajando para Shabbat, está preparando, está ocupada, no está con cabeza para eso. ¿Sí? Sigue diciendo la Gemara, Ram Nachman lo yavinan zimna lo livne kala, bekala velo livne rigla berigla. Que abuatu le kamed Ram Nachman amarle ubejelidithu kenufayu, veina dika ramae haishina. Dice Ram Nachman, hay otros momentos, otros tiempos que tampoco se convocan personas en esas fechas. ¿Cuándo es? Cuando no le damos, mejor dicho, no invitamos a un demandado que venga al Betín cuando está viniendo para escuchar la de la Shan Shabbat del Jajam. Decimos, ¿sabes qué? Quédate aquí porque lunes, Shabbat, quédate aquí porque domingo, lunes, ahorita lunes, te van a atender el Betín. No lo invitamos. ¿Por qué? Porque si lo invitas, si lo hacemos, la gente va a decir, ¿sabes qué? No voy más a escuchar la de la Shan Jajam. ¿Para qué voy a escuchar la de la Shan Jajam? ¿Para qué? ¿Para que me inviten al Betín? No voy. ¿Sí? Igualmente, las personas que van a escuchar 30 días antes de las fiestas, se llaman ¿qué? Alajot de las fiestas, de cada fiesta. Entonces, también nos invitan en esos momentos. ¿Por qué? Porque nuevamente la gente va a decir, no voy a escuchar las alajot, para que no me inviten. ¿Sí? La Gemara comenta que cuando venían personas enfrente de Rav Nachman en los días de la derashá de Shabbat, que para invitar a gente al demandado, ¿sí? Él siempre decía que acaso los reuní a ustedes para ustedes, ¿sí? ¿Sí? No los reuní para eso, sino, o sea, como dijimos, los reuní para que escuchen la Torah, para que escuchen, entonces no se pide en esos momentos. Sin embargo, la Gemara concluye y dice, eso era antes. Pero en los tiempos de hoy en día, en el Talmud había eso sí, que hay gente tramposa, ¿sí? Gente que puede ser que van a escuchar la de la Shabbat o la Salahot para decir que no porque en verdad quieren escucharla, en verdad no van a escucharla ni nada por el estilo. ¿Sí? Gente que está en esos tiempos se dice, no, ya fijaron de que no me puedes demandar en estos momentos. Son gente tramposa, en verdad son gente que va para la ciudad, está ahí, pero en verdad ni van a escuchar los shiurim, ¿sí? De Shabbat ni de eso. En esos casos sí sospechamos y sí se invita inclusive en tiempos de Rashot, inclusive en tiempos de clases se puede aprovechar para convocar a alguien. Van a parar de venir. Prefiero que no pasa nada porque hay más gente hay gente que es tramposa, que en verdad no viene y se están salvando de ser convocados sin venir. Eso es trampa. Seguimos. רבי לרבי שמעון ברי, לא דבר שיש בו אחריות ממש, אלא אפילו פרה וחורש בה, חמור ומחמר אחריו, חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. בא מיני רב כהנא מרב מיתה ומסב עליה השולחן ואוכל עליו מהו. אמר לו, תן לחכם ויחכם עוד. La Gemara ahorita vuelve a la Mishnah que vimos hace 2 clases, Daf Kuf Yud Alef Amud Bet. En la Mishnah vimos que si una persona, brevemente repito, si una persona robó un objeto, ¿sí? También lo vimos un poquito ahorita al principio de la clase. Si un ladrón robó un objeto, un gazlán robó un objeto y murió y se lo dejó como herencia a los hijos, ¿sí? En ese caso, los hijos están exentos de regresarlo. Sí, ya explicamos en la clase anterior por qué exactamente, por qué, cuándo es que se cumple esto. Pero bueno, al final la Mishnah dice sobre esto, un segundo. Si lo robado es algo que Yeshbo Achrayut Nehasim, es algo que tiene Achrayut Nehasim, tiene Achrayut que es algo robado que tiene Achrayut, Karka, ¿sí? Tierra que tiene Achrayut, porque tiene garantía, porque siempre puedes cobrarte de eso. En ese caso, sí lo obligamos a pagar. Le dijo Rebi a Rabbi Shimon, su hijo, quiero que sepas que no se refiere a algo que tiene Achrayut nada más, algo, o sea, no se refiere nada más a terreno, sino se refiere a algo parecido. O sea, inclusive si es una vaca que lo está usando, robó una vaca, la está usando para arar, o un burro para ir detrás de él y guiarlo, o si en estos casos también obligamos a los hijos a regresarle al dueño
¿Esto por qué? Por respeto al padre. Porque cuando la Torah dice Achrayut Nehasim es Ken Achrayut Nehasim, o sea, que cualquier cosa que es notable, que era del papá, ¿sí? Que cualquier cosa que es notable, perdón, que era robado, ¿sí? Como una tierra, que si una persona roba, todo el mundo sabe, esta tierra se la robó fulanito, ¿sí? Porque es visible, igualmente la vaca, igualmente el burro. Si una persona la robó, todo el mundo sabe. Entonces, por respeto al padre, todo el mundo va a estar diciendo que si la usa el hijo, aunque normalmente el hijo en ciertas circunstancias no tiene que pagar, que ya explicamos cuándo es eso, pero todo el mundo va a estar hablando mal del papá. Esta es la vaca, este es esto del papá que la robó. Por respeto al padre, obligamos también al hijo a pagarlo, a pesar que no siempre tiene que pagar. En este caso sí. Le preguntó Rav Kana a Rav, ¿qué pasa respecto cuando el papá robó una cama, ¿sí? Y se sentaba, se acostaba en ella, o una mesa para comer sobre ella? En este caso, por un lado es visible, pero no tan visible como una vaca, y como es visible porque la gente entra a la casa, pero por otro lado podemos decir, mira, está dentro de la casa, no está el público de cientos de personas. En este caso, por respeto al padre, ¿tienen que devolverla o aplica esta exención que había antes? Respondió Rav, ten la jajam ve'ejkamod. Yo te doy a ti la base y tú tienes que aprender más de ella. ¿Sí? Ten la jajam, dale al sabio y va a ser más sabio. O sea que también te di la base, el hecho que por boda bien va a haber, tú tienes que aprender, por respeto al padre, tienes que aprender que inclusive en otro caso, que hay un poco menos, pero todavía el respeto al padre, hay que buscar, va a haber desprecio, como este caso, también aplica lo mismo. ¿Qué? Que a pesar que normalmente en este caso, que ya lo explicamos cuál es el caso con detalles, anteriormente está exento los hijos de devolver, en este caso por boda bien, sí va a tener que los hijos regresar, sí van a tener los hijos que regresárselo ¿a quién? Al dueño. Vamos a sacar aquí Baruch Hanay Leolam. Amén ve amén.